Y esto nos empieza a conectar con lo que también veníamos anunciando para la Argentina y que ahora empieza a tener un elemento político. Esta semana se disparó con precisión, que es la vinculación ya política de Cristina con Macri. Hay una declaración ayer de la expresidenta en el Senado donde dice, bueno, no sé si nos podemos poner de acuerdo en otros temas, pero tenemos que hacer un intento por ponernos de acuerdo en el tema económico. Impresionante. Continuidad. Impresionante. Y hay un reportaje a un dirigente importante, ministro de la provincia de Buenos Aires, donde va señalando que los acuerdos y reuniones no tienen que ser para la foto, sino que tienen que ser profundos. La profundidad, pero hoy va a ser así. La profundidad está dado en la política económica. No nos vamos a poner de acuerdo en algunos temas, nos vamos a poner de acuerdo detrás del hecho económico, que ahí empieza a tomar relevancia lo que ya habíamos dicho también de la reunión de Cristina con Melconian. Ella misma lo cita ayer. Y además lo que vos venís diciendo, o sea, ella ahora pone en palabra y en concepto lo que viene ocurriendo. Claro. Que es la confluencia de los proyectos económicos. Claro. Lo que termina aconteciendo es el modelo chileno, el modelo brasilero, y ahora aunque es el colombiano. modelo, aunque colombiano, donde discutimos los temas periféricos, pero no discutimos la acumulación de capital. Por lo tanto, al no discutir la acumulación de capital en el caso de la Argentina, no discutir la distribución del ingreso y consolidar la pobreza y la indigencia. Esto es lo que pasó en Chile, esto es lo que pasa en Brasil, como usted agrega, esto es lo que va a pasar en Colombia con este presidente socialdemócrata de Petro, y esto es el destino de la Argentina en una confluencia del Frente de Todos y de Cambiemos en la política económica. Hoy cuando venía para aquí, en una radio de las oficialistas, uno hace zapping entre las radios oficialistas, opositoras, el oficialista ya decía, bueno, quizás ha llegado el momento de que el kirchnerismo se plantea que va a desaparecer. Y si el kirchnerismo se plantea que va a desaparecer, la manera de desaparecer es esta, de una confluencia económica con lo que hasta ayer eran las banderas más altas que se suponía que levantaban. El debate fue alrededor de las retenciones, porque bueno, uno dijo, es obvio que el kirchnerismo, porque el que estaba hablando era un progresista, nunca va a aceptar que no haya retenciones. Y su colega le dijo, pero si lo acaban de hacer. Claro, el otro dijo, bueno, es por un mes, es con la soja, pero es un mes. Bueno, y al final le dijo, bueno, obviamente si se plantean desaparecer, se fusionarán en un proyecto económico de estas características, donde lo que plantea Melconian es el elemento ordenador. Frente a Melconian hay un solo, o hasta hoy, proyecto económico que se levanta y que es el nuestro. Nosotros lo hemos escrito, lo hemos publicitado, lo estamos presentando, y la verdad que es absolutamente antitético, porque finalmente el proyecto de Melconian es especulativo rentístico y con una economía que es una economía de extracción. Entonces, en la pampa húmeda, con el litio, con la energía. Claro, nunca una Argentina industrial. Claro. Y nosotros lo que decimos es una tasa de desocupación normal en la Argentina, que sería 2 o 3 puntos, de todos aquellos que quieran trabajar y no consiguen trabajar, 2 o 3 puntos, no más que eso, con una pobreza tendiendo a cero y ya la indigencia en cero, obviamente, solo puede ser lograda con un mecanismo de articulación de las distintas esferas de la economía, entre los cuales la manufactura cumple un rol fundamental. En esa vieja consigna de la UIA tomada de Carlos Pellegrini, que sin industria no hay nación. Eso lo dijo Pellegrini, no. Por eso a veces vamos a tener que rediscutir algunos temas de nuestra historia y salirnos quizás de algunos preconceptos o algunos lineamientos
donde cerrados, ¿no? Una mirada muy cerrada. Más que cerrada, sesgada, diría yo. Se fueron poniendo algunas piezas del rompecabezas a las trompadas para armar una línea histórica, y me parece que vamos a tener que revisar de alguna manera eso. Pero bueno, ya lo haremos, no es este el momento, ya lo haremos con tiempo, ya Roca, lo haremos. es otra. Ya lo haremos con tiempo. Quizás ya cuando nos retiremos, quizás sea el último aporte, pero lo que digo es, no hay posibilidad de renunciar a una Argentina industrial. Hoy hubo un discurso muy interesante de Piñanelli, frente a Massa, frente a Alberto, estaba el presidente de la Fortamé, diciendo, mire, nosotros somos un gremio industrial, y lo que queremos es una Argentina industrial. Y esto es importante, porque los gremios industriales están empezando a estructurarse, al menos organizativamente, detrás de esta idea de que una Argentina de extracción no lo contiene. Claro, no alcanza, en ningún caso va a alcanzar para todo el pueblo. Claro. Entonces, a mí me parece que ahí empiezan a articularse algunos focos de resistencia conceptual, uno de los cuales también somos nosotros, porque somos los que hemos escrito el plan. Usted imagínese que si nosotros no hubiésemos escrito el plan, hoy no había alternativa a lo del Melconian, después de lo que acaba de decir Cristina en el día de ayer. Hubiera parecido que no había nada más. Nada, eso, es como esto. dicen, es que no se puede hacer otra cosa. Porque esto es lo que es. Claro, entonces ahí es donde nosotros empezamos a encontrar la importancia de nuestro trabajo, que no es cuantitativo por ahora, pero sí es cualitativo y de una esperanza. Mire, esta semana se han acercado gran cantidad de grupos de compañeros. No lo digo porque nosotros seguimos siendo pocos, aunque seamos miles, somos muy poquitos. Somos miles, pero somos muy pocos. Y por más que se lleguen grupos de a 100, de a 200, de a 50, bueno, hay algunos grupos de la Cámpora incluso que se están acercando orgánicamente, ¿no? No importa decir quién, que lo digan ellos, pero se están acercando a funcionar con nosotros, porque dicen, bueno, a pensar, claro. No, a militar con nosotros, ¿no? A funcionar ya en principios y valores. Porque claro, no hay a dónde. Y cuando se arma un debate honesto y profundo, lo único que aparece es el plan económico que nosotros supimos hacer. Ahora, si no digo que ese sea el plan económico que tiene que hacer la Argentina, nosotros lo sometemos a debate, creemos que sí. Ahora, si no lo hubiésemos hecho, si no hubiésemos tenido la voluntad de hacerlo y de juntarlo y de presentarlo, no había nada. No había nada. No había nada. No había nada. Nada organizado, trabajado con los sectores sociales, porque hay no solo los gremios industriales, sino sectores industriales, obviamente empresarios, que están diciendo, ¿para dónde voy? ¿Qué hago con mi empresa? ¿Para dónde transito? Y este es un debate que lo incumbe a Roca y que lo incumbe a Madanes, uno dueño de Techín y el otro dueño de Aluar. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque tenemos los contactos donde nos empezamos a encontrar los que tenemos una vocación industrial. Mire, es interesante lo que está aconteciendo. Creo que se vienen semanas ya de definiciones. Este encuentro posible entre Cristina y Macri tiene algunos elementos positivos. Por ejemplo, que se resuelva el tema judicial de los expresidentes. Sí, totalmente. A mí me parece que la fuerza política, esta es una propuesta de Pichetto que nosotros la hicimos propia. Miren, terminemos con esto. Los 4 presidentes que tenemos vivos fuera del ejercicio, empezando con Isabel, siguiendo con Duhalde, Macri y Cristina, bueno, si hay que juzgarlo porque algo pasó, que lo juzgue la Corte Suprema, y creo que en ese encuentro eso se puede avanzar y se puede en el Congreso plantear algún tema de estas características. Yo creo que la justicia también estaría de acuerdo, y no creo que una ley de esas características, con amplio respaldo político de los que tienen fuerza en el Congreso y de los que no las tenemos, ellos se vayan a oponer, porque bueno, la justicia entiende esto, no lo va a declarar inconstitucional, y yo creo que eso sería posible.
Creo que eso está bien. Terminaría esa especie de festival de ver quién sale más Claro, pronto en la foto, claro. porque yo me meto con esto. Total, si después no se prueba ya tuve mi momento de Claro, de flash, de esplendor. ¿no? Sí, Y sí. sin embargo, lo que daña esa cosa, esa superficialidad en la judicialización, lo que daña el conjunto del funcionamiento social, ¿no? Claro. Así que es bien interesante. Creo que eso permitiría avanzar. No creo que haya fuerza política que se oponga a que se termine con estos temas. Después también hay que revisar lo que acontece con todos aquellos que guardan secreto de Estado, que son los secretarios de todos los gobiernos, a ver qué ha acontecido. Y siempre queda la alternativa que la Corte Suprema, o el fuero que la Corte Suprema defina, avance si hay algún funcionario o varios funcionarios que no han hecho lo que corresponde. Pero fuera de esta espectacularidad, que es lo que está diciendo vos, Pimpi, y dentro de la prudencia que tiene que caracterizar el funcionamiento de un hecho colectivo. Desde ahí me parece que es muy interesante estos posibles encuentros y que se transitan. Obviamente que se encuentren para poner en vigencia el plan de Melconian es un problema muy serio, porque en realidad lo que empieza a acontecer con el plan de Melconian, porque usted no se olvide que nuestras participaciones cuando dijimos el verdadero plan de Melconian era después de que se pusieran en gestión, en valor, los equilibrios macroeconómicos. Nosotros decíamos, Melconian te vende la inflación, porque sabe que con la inflación no hay gobierno que pueda ganar la elección. Entonces decía, bueno, vamos a estar en una inflación del 60, 80, 90. Eso es lo que él planteaba públicamente. Ahí el oficialismo pierde la elección, es obvio, y él entre fin de octubre y el 10 de diciembre del año próximo se genera el sinceramiento de la economía. Hasta le habíamos puesto ese nombre, sinceramiento de la economía. Y ya sobre un shock, un ajuste con un shock detrás, ellos tenían algunos lustros para ordenarse. Pensemos que después de ese shock nosotros íbamos a estar en una cuantificación del 70% de pobres. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar con Massa? Las decisiones de Massa tienen que ver con el plan Melconian. Claro, antes del shock, antes del sinceramiento. Adelanta la cosa. Claro, el tema es que va arrastrando en su caída de este fracaso evidente del esquema Massa también a la oposición. Porque la oposición por eso no habla de economía hoy. Habla temas generales, pero no habla. Porque no puede criticar a Rubinstein, que es un hombre de ellos. Entonces, claro, no solo empezamos a tener desde el mundo de las ideas una continuidad, también en el mundo de la práctica en todos estos años de gobierno, sino también ahora finalmente de hombres que son intercambiables entre los gobiernos. Y ya lo venimos diciendo hace tantos Ahora, meses y años. los diarios, y en esto confunden a algunos compañeros, no se cansan de decir que la cosa está mejor. Está excelente. Entonces yo le digo, mire, y después seguramente Pablo Vayan y hagan las profundizará. compras a ver qué tan mejor están. No solo eso, profundizará después Pablo seguramente. Pero cuando uno entra en la hoja de balance del Banco Central, está mucho peor que en la época de Guzmán. Y que la de Guzmán ya estaba peor que en la época de Duhovne. Y Duhovne estaba peor que en la época de Pratgay. Y Pratgay estaba peor que en la época de Kicillof. En el único momento donde estuvo bien fue en la década ganada. La política monetaria, desde Kicillof hasta acá, se fue deteriorando. La política fiscal también. Ahora con Massa, el déficit fiscal está peor que con Guzmán. Y obviamente el sector externo ni hablemos, porque quizás agosto van a salir los datos, semana que viene va a ser el tercer mes consecutivo donde
o hay déficit comercial o hay un superávit muy pequeño que no alcanza para nada, ya hay un trimestre completo, o sea, un cuarto del año con déficit, ya tuviste 2 meses, falta agosto, y sin un superávit muy pequeño, con lo cual el sector externo está extremadamente complicado en Argentina. Tenés complicado el sector externo, tenés mal la política monetaria, tenés mal la política fiscal, y la distribución del ingreso. Sobre todo tener a todo el mundo en su familia que no sabe cómo va a juntar para comer mañana. Claro, ¿Qué distribución? Por eso, la distribución del ingreso, debe ser el momento, este mes, este momento debe ser el peor desde el 76 para acá. O sea, yo estoy incluyendo a Martínez de Oz. No es que lo estoy sacando, estoy incluyendo a Martínez de Oz en la distribución del ingreso. O sea, yo creo que todo del 76 para acá, debe ser el peor momento. Bueno, el momento de la hiperinflación, el momento del 2001, no estoy hablando de un crack porque eso no es medible. Es como cuando Iglesias dice, no, la pobreza llegó con Dualde llegó, bueno, fueron 15 días, obviamente. Estoy diciendo, este momento, que ya se va transformando en una secuencia con Massa, es el peor momento de la distribución del ingreso con medidas tomadas por el gobierno. Esto que ha generado, el desastre que han generado con el complejo sojero, que dijimos acá que iba a haber problema con los huevos, con la leche, con el biodiesel, con el algodón, bueno, con el aceite, bueno, fue lo que carnes. es lo que está aconteciendo. Hoy salió la noticia que huevos, leche, aceite, todo eso había aumentado, pero era obvio. No puede ser que nadie se lo haya dicho. Como no puede ser que nadie se lo haya dicho al ministro, la decisión fue consciente. Y esa es la conciencia del esquema. Es la decisión de quién tiene que pagar el precio de acordar con el fondo. Claro. De este acuerdo con el fondo, no de pagarle al fondo hay que pagarle, pero claro. ¿Quién le paga? Lo que venimos diciendo. ¿Quién pone la plata? Entonces, en síntesis, nos encontramos en un proceso donde Melconian empieza a operar ahora, yo digo Melconian entre comillas, ¿no? El esquema empieza a operar ahora con Massa para darle una continuidad. ¿Y cuándo va a ser el shock? Claro, una cosa es que el modelo fracase porque iba la inflación al alza, bla, 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 y yo te doy el shock y después vengo, que es el esquema Melconian, y otra cosa es que ya empiecen ahora pensando que ese esquema que están haciendo ahora puede ser exitoso. Esto va a ser un fracaso rotundo, va a ser más fracaso que el de Guzmán. Nosotros dijimos que Guzmán estaba fracasando al poquito tiempo de haber asumido, porque dijimos, mire, las decisiones que están tomando están incorrectas. Va a ser mayor el fracaso de Massa. Con lo cual, quedan las alternativas que se van barajando, y no hay muchas. Y queda, ante esta superestructura en la política que se van juntando, lo que va a decidir el pueblo. El pueblo todavía tiene que opinar. Y a veces los pueblos toman decisiones raras. Cuando piensan que está todo atado, el pueblo genera su propia lógica. Y algo de eso está empezando a pasar, porque está empezando a pasar con la militancia y está empezando a pasar abajo también. De los que empiezan a decir, esto así no va. Cristina y Macri, ciertamente que hoy tendrían, si están en condiciones de hacer una fórmula conjunta y un plan económico conjunto, o 2 fórmulas con el mismo plan económico y la economía no se discute. Ojo que esto ya pasó, de Menem a De la Rúa, no se discutió la economía. Bueno, en ese esquema, cuando piensan que tienen todo atado, no sea cuestión que empieza la rebelión de las conciencias. Y algo de esto estoy observando. Se está observando en el sur del Gran Buenos Aires, se está observando en el norte del Gran Buenos Aires, se está observando. Ya los intendentes no tienen todo atado, ya empiezan pequeñas señales. Quizás no sea nuestra hora todavía, no importa. Simplemente con que nosotros estemos diciendo,
que el único plan económico alternativo que hay hoy en la Argentina es el que presentó Principios y Valores, ya vale el esfuerzo de lo que hemos hecho. Y mirando para atrás, para todos aquellos que dijeron, pero ¿cómo van a hacer eso? Escúchenme, se van a quedar solos, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Van a estar muy lejos del calor del sol. Bueno, fíjense ahora lo que está aconteciendo. Nosotros sí que nos sentimos con la satisfacción de haber cumplido hasta este momento. Y vamos a seguir. Por supuesto. Y vamos a seguir. Así que bueno, esta es la hora de las noticias, ¿no?